Dios le bendiga nuevamente, mis amados hermanos que nos están sintonizando en este estudio bíblico. Les hablamos aquí desde la ciudad de Suwannee, aquí en el Templo Ministerio Pentecostal Central de Atlanta. Y nuestros saludos se hacen extensivos a toda nuestra comunidad, a nuestros hermanos, tanto en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Y como no, también los que nos están también viendo en el África, Europa y Asia, donde quiera que llegue esta señal. Y le glorificamos al Señor porque han hecho de este estudio su clase bíblica, de tal manera que han determinado que en sus respectivas casas sean aulas de clases, aulas de aprendizaje, donde estaremos aprendiendo la palabra de Dios. Y hoy creo que estaremos estudiando la tercera parte de este estudio titulado Sectas y Religiones. Y la pregunta surge: ¿por qué estamos dando estudios bíblicos de una manera sistemática? Sencillamente porque hoy día existe una proliferación de lo que es la palabra de Dios y se han creado un sinnúmero de avalanchas de enseñanzas que van contrarrestando los estudios y la consensuación sistemática a lo largo de las edades de todos los principales teólogos de los apóstoles hasta los padres de la iglesia moderna. Y a raíz de todo esto, de esta proliferación que surge del nacimiento de muchas sectas religiosas y que no es algo nuevo, sino algo del antaño, aún en el Antiguo Testamento, y como lo vimos también en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él tuvo que confrontar también muchas sectas judaicas en su época. Y lo mismo también durante la reforma de Martín Lutero, y ciertamente otros reformadores tuvieron también que confrontar muchas herejías que habían salido del principio original de lo que es la iglesia, la enseñanza de la iglesia. Ahora, hay que reconocer que en el Concilio de Nicea, después de tantas luchas que hubo con respecto a la doctrina de las enseñanzas, se reunieron prácticamente los distintos representantes de las iglesias y todos los disidentes que había aquel entonces. Y durante la reunión pasaron meses para llegar a un acuerdo, lo que conocemos hoy día como las principales doctrinas de la fe cristiana, donde todos se pusieron de acuerdo en esas bases. Entonces, cuando hay una salida, un éxodo de ciertos individuos dentro de lo que son las incorporaciones nuestras, muchas veces tenemos que analizar las razones. Y el último estudio estuvimos hablando justamente cómo se forma una secta. Y una de las cosas que dijimos para poder diferenciar una secta versus lo que es la palabra de Dios es mirar qué es lo que piensan ellos con respecto a la salvación, qué piensan de Jesucristo, cuál es el libro o cuál es la revelación o el material que usan para propagar su fe. Estará en las Sagradas Escrituras. ¿Qué piensan ellos con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, su retorno, la resurrección, etcétera, etcétera? Y dimos un sinnúmero de versículos bíblicos desde el Antiguo Testamento, el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que dan testimonio que la salvación única y exclusivamente es mediante el derramamiento de la sangre gloriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero hoy vamos a adentrarnos más a mirar ciertas desviaciones bíblicas con respecto a una de las principales religiones, la más grande en el mundo, verlo desde un punto de vista bíblico. No trataremos de ir de una manera minuciosa y exhaustiva en lo que dice esa religión, sino más bien trataremos de ir más muy elemental, sin ánimos de ofender a nadie. Lo haremos de esa manera para no crear ni una controversia. Lo haremos sencillamente de una manera, de una enseñanza, de algo teórico, de la temática que nos ocupa dentro de este tema. Empecemos pues rápidamente con el estudio de hoy. Hoy quisiéramos establecer el cristianismo verdadero frente a las sectas y religiones. Ahora, como dijimos antes, el cristianismo, hermano, no es una denominación, no es una registración jurídica de una iglesia. El cristianismo no es otra cosa, hermano, que la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Y esto, hermano, no puede haber ni una religión, ni una iglesia que diga que esto provino de nosotros, sino más bien fue una inspiración del Espíritu Santo. Ahora consideramos cristianos verdaderos
a todos aquellos que profesan, hermano, las doctrinas básicas del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Y estas doctrinas principales son el nuevo nacimiento como primer paso. Uno, para ser cristiano, la Biblia exige, así lo enseñó Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, que era necesario nacer de nuevo. Y de repente alguien, como pasó con Nicodemo, que no entendía la terminología nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es otra cosa, hermano, que arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres pecador y que necesitas el perdón de Dios, el amor de Dios que te salva. Y lo que tienes que hacer es reconocer el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y ser salvo mediante ese sacrificio. Pero antes de continuar, quisiera reconocer rápidamente a nuestro amigo Aguirre, porque si no se va a enojar más tarde porque no le saludé al principio del estudio. Así que Dios le bendiga a nuestro hermano Aguirre. Como saben, Aguirre es parte del equipo de esos estudios, se encarga pues de la lectura de los versículos bíblicos, pero hoy le dijimos que vamos a darle un poco de descanso porque nos dijeron que hoy no comió ceviche y que descanse un poquitín ya. Y también saludamos a nuestra hermana Ruth, que está a cargo pues de lo que es el departamento de Facebook. Ella pues está a cargo de leer sus saludos, sus comentarios, etcétera, etcétera. Y saludamos también a los hermanos que ya se cansaron del confinamiento en los hogares y vinieron al estudio hoy. Son las primicias de estos estudios que están llegando ya. Así que Dios les bendiga a nuestro hermano Héctor, nuestro hermano Joshua, nuestra hermana Katiski, nuestra hermana Damaris, Jade, la hermana Tita, Melody, Marcos Manuel, Héctor Castañeda y Joshua. Alabado es el Señor. Y también tenemos al licenciado de Jalapa, que se encuentra también con nosotros en el día de hoy. Ahora, no se olviden mis amigos en Facebook, les saludamos de antemano. Cuando quieran empiecen sus comentarios porque esto se va a poner bueno y espero que estén orando por nosotros, hermanos. Oren mucho por nosotros porque esto no es fácil. Así que dijimos, hermanos, que como doctrinas básicas, hermanos, del cristianismo verdadero, es que tiene que haber un nacimiento nuevo como primer paso de fe. Esto lo hacemos por fe. Nacer de nuevo y reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Otra doctrina principal de la fe cristiana es el bautismo en agua por inmersión. Ahora, ¿qué es inmersión? La palabra in es un prefijo griego que significa dentro. O sea, cuando uno viene a Jesucristo, una vez que confiesas tu fe en Jesucristo, te arrepientas de tu pecado, la Biblia nos manda, nos sugiere, es un mandamiento de parte del Señor, reparte la palabra del Señor, que tal persona sea bautizada en agua. Pero tiene que hacerlo no por inmersión. Y trato de establecer esta diferencia porque hay iglesias o religiones que el bautismo lo hacen por aspersión. ¿Qué es aspersión? Aspersión sencillamente es salpicar el agua. Y con eso, bautismo. Por la palabra bautismo viene la palabra, hermano, griega, baptizei, que significa sumergir algo, meter algo debajo del agua y volver a sacarlo. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Así que es importante que nosotros entendamos estos principios de doctrina cristiana. Así lo enseña la palabra del Señor. Tercer punto, y estoy hablando de la doctrina básica de la verdadera iglesia de Jesucristo, es creer en la Trinidad. ¿Qué significa la Trinidad? O sea, 3 en 1. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, una de las cosas que siempre Dios habla en el Antiguo Testamento, habla siempre, amados, en primera persona del plural. Cuando usted toma, hermano, la morfología y ve los verbos en el Antiguo Testamento, aún en el primer capítulo del libro de Génesis, Dios siempre usa la terminología hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y en la morfología, cuando usted conjuga ese verbo, se dará cuenta, hermano, que está hablando en primera persona del plural, nosotros, incluyendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aún cuando el profeta Isaías habla al pueblo y hace la pregunta, ¿quién irá por nosotros? Hablando de la profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo en su redención, dice, ¿quién irá? ¿Quién? A por nosotros. Sigue hablando en primera persona de ¿qué? Del plural.
Y el apóstol Juan, en su primer capítulo, el apóstol Juan, en su primera epístola, dice en el capítulo 5, versículo 7, que son tres los que dan testimonio en los cielos: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y es el mismo Juan también en el capítulo 1 que nos dice que el Verbo era ¿quién? Cristo. Y ese Verbo habitó ¿quién? Con nosotros. ¿Hablando de quién? De Cristo. Amén. Y lo mismo también si vas a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, que es lo que dice ahí, que indiscutiblemente Dios fue manifestado ¿en qué? En carne, hablando también de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Así que son muchísimos versículos que podría darle y seguir dándole con respecto a esta parte importante. Así que tenemos que creer siempre en la Trinidad. Y de hecho, el testimonio de Dios con respecto a la Trinidad de Dios se vio en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista le llevó a Jesucristo las aguas, dice la palabra del Señor que los cielos se abrieron y Jesucristo en las aguas, y el Espíritu Santo vino en forma de paloma, y se escuchó la voz del Padre en los cielos cuando Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Contentamiento. Ahí Dios enfatizando. Y recuerda que cuando hablamos de doctrina estamos hablando de una enseñanza que la Biblia lo da en más de 3 ocasiones. Y con respecto, hermano, al testimonio de la Trinidad de Dios, a la primera persona del plural, aparece un sinnúmero de veces en las Sagradas Escrituras, y por eso podemos confirmar, y los apóstoles y los padres de la iglesia primitiva confirmaron acerca de la Trinidad de Dios. Alabado es el Señor. El otro punto, cuarto punto, con respecto a la doctrina de la verdadera iglesia versus las sectas y versus las religiones, la Biblia tiene que ser la palabra del Señor, Sagradas Escrituras, y entendemos que la Biblia es un libro infalible, que es la palabra infalible de Dios, inspirada por el Espíritu Santo a hombres santos, y son 66 libros que reconocemos en las Sagradas Escrituras. Ahora, hay que aclarar algo aquí, hermano, porque yo no soy un ignorante. Los 6 libros apócrifos que decimos no significa que esos libros fueran falsos, que no tuvieron su veracidad, sino sencillamente la terminología apócrifa, porque estamos diciendo que esos libros no fueron inspirados por Dios, fueron libros históricos. El caso de los Macabeos es una historia verídica, sucedió, pero no fue inspirada por el Espíritu Santo. Josefo y otros grandes historiadores hablan de esta misma historia, hablan de lo que pasó, por ejemplo, con el primer y segundo libro de Macabeos y del Baruch. Todas esas cosas sucedieron, pero no fueron inspirados. Es como tenemos tantos autores hoy día y buenos autores que han escrito cosas lindas, pero no podemos decir que esos libros sean ¿qué? Inspirados. Lo mismo pasa con esos 6 libros. No fueron inspirados en una historia real, pero no fue una inspiración del Espíritu Santo. Quería poner esa pequeña aclaración. El quinto punto de la doctrina principal de la iglesia es la deidad de Jesucristo. O sea, las sectas, hermanos, cuando contradicen estos aspectos, o cuando una religión o una iglesia, hermano, no están de acuerdo a todo esto, los principales puntos que estoy dando ahora mismo es una secta. Porque estas cuestiones ya no son debatibles, hermano. Por más de 2000 años la iglesia se ha centrado en eso y han sido consistentes en creer lo que estamos diciendo. Y si alguien ahora mismo que no sabemos qué es lo que estaba fumando, hermano, dice que no es verdad eso, ese es su problema. Pero eso es lo que, hermano, muchos de los mártires murieron por estas verdades. Fueron al martirio creyendo, hermano, en esto, y por mucho que la presión política y social les obligaron, hermano, a negar estas verdades, no las negaron, prefirieron dar su vida por estas verdades. Así que la deidad de Jesucristo, tenemos que creer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo no es un hombre como enseñan muchas sectas, que es la primera creación de Dios. Nada de eso. Jesucristo no tiene principio ni fin. Jesucristo, hermano, como dice el apóstol Juan, hermano, que Él estuvo en el principio era Él, y por Él fueron creadas todas las cosas que tenemos. Y en palabras del mismo Jesucristo, Él dio testimonio que era Dios. Cuando los fariseos, hermano, le reclamaron diciendo, hermano, que Él ni 50 años tenía y decía que Él había visto a Abraham. Pero ¿qué es lo que Él dijo? Él dijo, antes de que Abraham fuese,
yo soy. En otras palabras, usó la misma terminología, la misma identidad con que se identificó con Moisés cuando Moisés le preguntó, me estás enviando a Egipto, pero cuando el faraón me pregunte, ¿quién me envía? Y Dios, ¿qué es lo que Dios le dijo? Dios le dijo, dígale a Faraón que yo soy, el que soy, te ha enviado. Y fue la misma identidad, el mismo nombre con que Jesucristo dio a los fariseos antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Qué tremendo! Ahí estaba diciendo, yo soy el mismo Dios. Sexto punto, hermano. La verdadera iglesia y no la secta creen que el Espíritu Santo es también Dios. Y es la tercera persona en la Trinidad. Llegará el tiempo cuando daré los nombres de estas sectas, porque hay sectas que no creen que el Espíritu Santo sea Dios, que creen que es una fuerza activa, una fuerza pasiva, es un mecanismo, y no creen que sea Dios. Hay verbos que son personales en la gramática, en la morfología, en la sintaxis, y hay verbos, hermanos, que son personales e impersonales. Por ejemplo, tal está enseñando. Tal persona está enseñando. Un animal no puede enseñar, ¿sí o no? Un animal puede escribir. Entonces hay verbos que se le atribuye aquí a personas. Pero cada vez, hermano, que el mismo Jesucristo, cuando habló del Espíritu Santo, le dio verbos personales. Como digo, el Espíritu Santo os guiará, os enseñará todas las cosas. Una fuerza, hermano, no puede hacer estas cosas. Si para enseñar tiene que tener confianza. Y lo que significa que para enseñar al hombre es porque tiene que haber una superioridad en el conocimiento del hombre. Es para enseñarnos a nosotros. Y luego, la Biblia nos dice también que el Espíritu, ¿qué es lo que hizo? Apartó a quién? A Pablo, a Bernabé y a quién, y a Silas, ¿verdad? Los apartó, los separó. Y a lo largo de la historia, el Espíritu Santo, la iglesia primitiva siempre enseñó que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza activa. Una fuerza no puede ver, una fuerza no hace milagros, una fuerza no ordena, una fuerza no hace nada a esto. Y la Biblia da testimonio que durante el ministerio de Jesucristo, el Espíritu Santo le asistió en todo, estuvo con él en todo tiempo. Y la iglesia hoy día, ¿sabe quién la guía? ¿Quién la santifica? ¿Y quién la enseña? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Alabado es el Señor. Séptimo punto. La verdadera iglesia, hermano, cree que el único medio de salvación es Jesucristo. Y no voy a entregar muchas citas porque la semana pasada, hermano, pude abundar entregando un sinnúmero de citas, hermano, que comprobaban, que afirmaban que la salvación solo se obtenían a través de Jesucristo, no había otro medio. Y tuve que aplicar las enseñanzas como la ley de Mendel. Los cromosomas, como sabemos, son bolsas hereditarias, y de ahí nosotros traemos las malas costumbres, el pecado de Adán dentro de ese ADN. Pero Jesucristo trajo una sangre originada por el mismo Espíritu Santo, una sangre que no estaba contaminada, que no vino del hombre. Eso lo dije la semana pasada, no quiero abundar más en esto porque estaríamos patinando en el mismo lugar. Así que nuestra salvación siempre tiene que ser mediante ¿quién? Jesucristo. Porque 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, por cuanto hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que no hay otro nombre a los hombres que puedan ser salvos sino en ¿quién? En Jesucristo. Toda la salvación apunta en ¿quién? En Jesucristo. Alabado es el Señor. Y cuando una religión o una iglesia no cree que la salvación sea a través de Jesucristo, mi amigo, estás en una secta. Estás en una secta. O sea, eso no es la iglesia de Jesucristo. Octavo punto. La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que creer que después de la muerte todo hombre tiene que esperar el juicio final. Todo hombre. La Biblia dice que de modo está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Moriremos y seremos juzgados. Todo hombre. Sea para bien o para mal. Nosotros iremos a un juicio ¿para qué? Para reconocer lo que hicimos. Al juicio de los galardones Dios nos va a bendecir.
nos va a galardonar. Pero en cuanto a la condenación, no estamos condenados. Porque el hecho de ir a un juicio no significa que eres condenado. Hay mucha gente que van a juicio, ¿qué es lo que pasa? Sale inocente. Y Jesucristo, aleluya, a traer la salvación de su sangre, somos inocentes y no hay ninguna condenación. No seremos condenados, porque así lo establece la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque seremos justificados mediante nuestra fe en Jesucristo. Alabado es el Señor. 9º punto. La doctrina principal de la iglesia enseña que hay un infierno, que existe el infierno. Y cuando una iglesia enseñe que no existe el infierno, está contradiciendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Hay un infierno. Si no hubiera el infierno, entonces ¿para qué nos preocupamos, hermano? Comamos, ¿verdad, hermano Héctor? Movamos el esqueleto, coma todos los ceviches, hermano, hasta que se explote. A todo lo que quiera hacer. Beba todas las bebidas que quieras, porque no hay lugar de condenación. Por eso la Biblia nos habla de que de arrepentir, de vivir en la condenación. El profeta Juan el Bautista le dijo, ¿y quién nos enseñó a vivir en la condenación? Y el mismo Jesucristo habló de Lázaro, del rico y Lázaro, de dos lugares también. Ahí sí hay, mira, la palabra del Señor enseña más del infierno que del cielo. ¿Por qué será? Sencillamente porque Dios está enfatizando la realidad del infierno, porque no quiere que nadie vaya a ese lugar. Así que cuando alguien te diga no hay infierno, que solo hay cielo, cuidado, mi amigo, te está engañando. Te está engañando. El infierno, como iglesia tenemos que creer el infierno como lugar de espera para el inconverso. Y después, a ver, ¿quién me contesta esto ahí? Hermano Aguirre, ¿después qué viene después del infierno? Dígalo con el micrófono para que nuestra gente se entere que estás aquí. El lago de fuego. Viene el lago de fuego, mi amigo. Ay, ay, ay. Lago de fuego. Alguien me dijo, espera, ay, si voy al infierno, le digo, oye, ponga la estufa y solamente mete el dedo a ver si lo aguanta por un minuto ahí. Y digo, ¿cómo voy a hacer? Pues mira. Entonces, si no te atreves a estar con un dedo con el fuego de la estufa, el infierno va a ser horrenda realidad. Alabado es el Señor. El 10º punto, el culto público a Dios sin ceremonias secretas. Esto es muy importante. Hermano, no podemos, todo lo que lleva a un secretismo está conduciendo, hermano, a algo también falso, algo malo. Y el secretismo se relaciona con el ocultismo. O sea, nuestros cultos a Dios son cultos públicos, abiertos. No que alguien venga, hermano, disfrazado, escondido, que no me vean y lo otro. Usted sabe, hermano, no quisiera que muchos me van a ofender, pero este estudio hay que tocar ciertos puntos. El famoso encuentro, nadie te dice qué pasa ahí, pero vente, y hay que ir secretamente, y otro aquí, y apagan aquí, y no se sabe dónde se van. Tengamos mucho cuidado. Todas las cosas del Señor son públicas. Jesucristo predicó públicamente, el evangelio se predica en secreto. Por eso nosotros como creyentes confesamos a Jesucristo, le testificamos públicamente, no a escondites, y lo testificamos no solamente con nuestros labios, sino también con nuestra vida, dando testimonio en agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque estamos tan agradecidos de tantas maravillas, de tanta provisión del amor de Dios para con nuestras vidas. Ahora, vamos a leer rápidamente en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y luego vamos a leer también el versículo 2. Adelante. 4, 1, 2, 1 de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Para ahí, hermano. Esta es una advertencia que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Dicieron, para los tiempos finales, los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, ¿qué va a pasar? Que muchos apostatarán ¿de qué? De la fe. ¿Qué es apostatar? Es sencillamente rebelarte, hermano, con la fe, rebelarte, hermano, con las enseñanzas recibidas, rebelarte, hermano, con las verdades establecidas, rebelarte, hermano, con la identidad ya establecida por la iglesia. Entonces, para los últimos tiempos, muchos se van a rebelar, se van a apostatar. ¿Escuchando qué? A espíritus engañadores. Espíritus. Estamos hablando de demonios. Se escucharán demonios.
Y el propósito de los demonios, hermano, hay gente que piensan que el enemigo, que Satanás y sus demonios van a venir como cuernos. No, hermano. Son espíritus, usted no lo va a ver, pero están detrás de cada mentira, de cada falsedad, de cada engaño. Por eso la Biblia habla de qué, de espíritu, de qué, de discernimiento. Dice, tenemos que discernir qué, los espíritus. Y hoy día lo necesitamos mucho, hermano, porque ciertamente vienen, hermano, como ovejas. Vienen con chaqueta, vienen con la Biblia en la mano, vienen con doctorado, con título, con aquello y con lo otro. Y rápidamente con una tremenda labia, porque oye, tiene una labia, y uno se cae en esas tonterías. Lo que la gente no sabe, que entonces lo que hace es que ellos violan el principio que Pedro establece en el capítulo 2, hermano, que la escritura no es que de interpretación privada. Ellos empiezan, hermano, a interpretarlo con su propia opinión, por su propia conveniencia. Usted ha visto un borracho, hermano, que te busca cualquier escritura para justificar por qué es un borracho, por qué es un rebelde, por qué es un adúltero, por qué es un bandido, un idólatra, y busca una razón de justificarlo, que no es así, que Dios mira esto, otros que tal arrepentimiento no existe, que si la doctrina de salvo, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, nunca quiere ajustarse a lo que está establecido por la palabra de Dios. Amén. El versículo 2, por favor. Por la hipocresía de mentirosos. Eso es. ¿Hipocresía de qué? De mentirosos. Mentirosos. Mira, a veces estas palabras piensan que las digo yo. Estoy leyendo la escritura, no lo estoy diciendo yo. Por amor de Dios, usted no vaya a blasfemar contra el Espíritu Santo atribuyendo, hermano, la palabra inspirada de Dios a Antonio. No, por favor. No quiero que me parta un rayo. Está la palabra inspirada de Dios. Palabra sagrada, poderosa de Dios. Dice, por la hipocresía de mentiroso, ¿qué pasa? Que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Quisiera abundar más en esto, pero no quiero añadirle más gasolina, ¿verdad? Al asunto, porque entonces me meten en problema, aunque ahora voy a entrar en una parte que tengo que meterme, ¿verdad? Una chaqueta antibalas y antimisiles, porque vamos a empezar a hablar de un tema ahora mismo que es bastante, porque es la religión popular, pero lo hacemos con mucho amor, iglesia, lo hacemos con mucho amor, porque la escritura dice que es la voluntad del Señor que todos los términos de la tierra sean salvos. El hecho muchas veces de contradecir, de corregir, hermano, ciertas desviaciones doctrinales, no lo hacemos con ganas, hermano, satíricas ni ofensivas, sino sencillamente, hermano, queremos que conozca la verdad y que reconozca a Jesucristo, que es el único medio, que fuera de Él no hay salvación. Y queremos conducirle a Jesucristo para aquellos que no conocen a Jesucristo. Y amigo, no te estamos hablando de una religión, ni te estamos hablando de una denominación, ni el nombre de una iglesia. Sencillamente te estamos hablando de la palabra del Señor. Aquí no ponemos letreros, hermano. No ponemos, hermano, jurisdicción ni registros, nada de eso. Sencillamente la palabra de Dios. La palabra. Y hoy quiero empezar hablando, hermano, de algo muy importante como es el catolicismo romano. Y voy a tocar un poco ese tema. Repito, hermano, lo quiero hacer de una manera informativa. Y de antemano quiero pedir disculpas si alguien se va a sentir ofendido, porque voy a decir ciertas cosas tomando como evidencias, como punto de partida, hermano, las Sagradas Escrituras versus lo que enseña el catolicismo. No profundizaré, trataré de pasar por encima, porque el buen entendedor, ¿qué es lo que hace? Con pocas palabras entiende muchas cosas. Y lo estoy haciendo, hermano, con todo el respeto que se merece mis amigos católicos y todo el amor que tengo con mis amigos católicos, mi familia, muchos de ellos son católicos, muchos amigos míos son católicos, pero repito, sin ganas de ofender, sino sencillamente con el objetivo de informarse y de establecer una diferencia, lo que enseña el catolicismo y lo que enseña la Biblia, que es la palabra de Dios. Y lo digo, lo voy a manejar con manos de seda, sin ganas de ofender a nadie. Entonces, ¿qué es el catolicismo? El catolicismo es sencillamente la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dijimos Iglesia Apostólica
romana, no dice iglesia cristiana, dice iglesia católica, y la palabra católica pues significa universal, ¿ya? Y luego apostólica, que lo fundó los apóstoles, y identifica dónde vino, pues de Roma. Ese nombre que le fue dado justamente en el Concilio Ecuménico de Constantinopla. Acordemos, hermano, que Roma era la capital del Imperio Romano. Pero una vez que Constantino, hermano, publica el famoso Edicto de Milán, que fue la ciudad de Milán, él lo que hace, entrega a Roma para que sea la sede espiritual de la iglesia católica o la iglesia cristiana aquel entonces en Roma. Y él lo que hizo, él se trasladó a la ciudad de Constantinopla, que hoy día es parte de Turquía. Y ahí establece prácticamente lo que fue ya el imperio. Pero a medida, hermano, que hubo muchos conflictos, etcétera, etcétera, llegó un momento que había mucha división entre la griega, o sea, la iglesia de Grecia, la iglesia de Roma y la iglesia del Asia Menor, en Turquía, etcétera. Todas esas peleas que existían, se realizó justamente lo que se conoce como el Concilio Ecuménico de Constantinopla. Y el ecumenismo no es otra cosa que vamos a olvidar nuestras diferencias y vamos a crear una iglesia común para todos. Es cuando se cree la iglesia universal, la iglesia católica, que lo que hacía, pues mira, tomaba lo que eran todas las denominaciones, pero siempre recordando, hermano, y voy a dejar un poco el libro aquí porque, aunque le diga que no voy a abundar, no voy a abundar, un pequeño paréntesis. Entonces, dentro del movimiento ecuménico, pues aceptan prácticamente las iglesias que estaban representadas en todas esas provincias o en esas regiones. Pero cuando regresamos, hermano, a la identidad cultural y religiosa de estas regiones, era una identidad politeísta. ¿Qué es el politeísmo? El politeísmo no es otra cosa, hermano, que adorar a muchos dioses. Y dentro, hermano, de la confraternidad de naciones, la única nación en el mundo que era monoteísta siempre fue la nación de Israel. Todas las naciones del mundo fueron politeístas y muchos hasta aquí siguen siendo politeístas. Obviamente se establece con el Edicto de Milán un mandato o un decreto directamente del emperador Constantino, pero nadie se convierte por un decreto, porque la conversión tiene que venir de nuestro corazón, de un principio, del Espíritu Santo convertirte, tocar tu corazón, y de ahí, hermano, uno sentir que es pecador y se arrepiente. Todos se convirtieron en cristianos por edicto porque el emperador así lo había decretado, pero mantenían su cultura, sus tradiciones, sus dioses. De hecho, para acomodar el movimiento ecuménico, tuvieron que aceptar los dioses o la estructura religiosa de esas regiones o de esos países a las nuevas enseñanzas, eran nuevas para esas regiones porque no conocían el cristianismo, y adoptaron los nombres del cristianismo para establecerlo o adaptarlos a los nombres de los dioses del politeísmo que existían en estas regiones. Por eso establece justamente la iglesia católica. Ahora, llegaré a la doctrina. Su primer papa, hermano, fue León I, en el año 440 a 461 después de Cristo. Y antes del año 500 se establece el culto a la Virgen María, cosa que la iglesia cristiana nunca se había enseñado, la oración a la Virgen María. Y cuando establecen la Virgen María, pues enseñan que la Virgen pues era una Virgen perpetua, cosa que la Biblia no enseña, porque la Biblia enseña que sí, Jesucristo es primogénito de María, no unigénito. La Biblia establece estas diferencias bien claras, que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios y primogénito de María. Y Jesucristo también da sus nombres. Por ejemplo, el mismo Judas Tadeo, no Iscariote, el mismo Judas Tadeo era hermano biológico de Jesucristo, porque fue uno de los hijos de María, y otros tantos. Y aún los apóstoles, cuando fueron justamente a Capernaum y a Galilea, buscando a Jesucristo,
Te digo que fue lo que dijeron los residentes ahí. Dicen, pero ¿cómo te dice que es Dios si no viven aquí sus hermanos y sus hermanas con nosotros? Dado testimonio que tenía hermanos. Entonces, amados, no existe tal cosa de virgen perpetua. María tuvo otros hijos. Entonces se había popularizado también la idea de los dioses paganos en Roma, eran iguales a los del cristianismo, que eso ya lo mencioné. Ahora, ¿cuáles son las doctrinas principales de la Iglesia Católica? La lectura de la Biblia es peligrosa para los indoctos. Acuérdate, hermano, que desde el nacimiento de la Iglesia primitiva hasta la reforma de Martín Lutero, no se permitía a ningún miembro de la Iglesia Católica leer la Biblia. Aún me acuerdo, mi abuelo me decía que ellos, las misas se hacían en latín y no se le permitía a nadie usar la Biblia, que solamente podía tenerlo el sacerdote. Entonces esa fue una doctrina y no se permitía. Si alguien le veía con una Biblia, hasta podía ser castigado. O sea, se prohibió hasta que vino la reforma. De hecho, sabemos que fue Martín Lutero que empieza a imprimir las Biblias. Y él, pues mira, enseña que la Biblia era la palabra del Señor y que cada miembro o cada cristiano tenía el deber, el derecho de tener una Biblia para que a su vez lo analice solo. Y gloria a Dios por Martín Lutero. Hay muchos que dicen, Martín Lutero, hermano, fue un monje católico, era católico. Pero gracias por el Espíritu Santo que le ayudó a ver la verdad y trajo las grandes reformas dentro de la Iglesia Católica. Entonces ellos dicen que nadie debe interpretar la Biblia de la manera contraria a la Iglesia. En otras palabras, la Iglesia Católica dice que nadie puede interpretar la Biblia fuera de las doctrinas o dogmas de fe establecidas por la Iglesia. Y dogmas de fe no se cuestionan. Si te dicen, este libro que tengo ahora es blanco y el catolicismo te dice que este libro es rojo, usted tiene que aceptar que es rojo. El dogma de fe. No tiene que haber contrariedad. Así que, otra cosa, que la tradición es la verdad, la doctrina de la Iglesia, sus concilios y todas las declaraciones del Papa son infalibles. Que el Papa es infalible. Y la Biblia nos enseña, hermano, que uno es santo, uno es infalible, ese uno es Dios. Que todos nosotros, hermano, no importa cuán santo sea, la Biblia reconoce que después de Jesucristo en los hombres, hermano, que estuvo más cerca de Dios y que Dios le llamó amigo, también fue falible. Falló muchas veces. Así que ningún hombre es falible. Todos necesitamos, porque si entonces es infalible, es igual a Dios, no necesita la salvación, no ha pecado, porque es infalible. Y esa es una tremenda abominación, decir que el hombre es infalible. El único infalible es Dios. Y dicen que solo a través de la Iglesia se es salvo. Decía que la Iglesia Católica solamente decía que solo los católicos son salvos. Solo uno es salvo a través de la Iglesia Católica. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Solo leímos la última vez, no quiero regresar ahí a abundar tanto en eso. La Biblia nos enseña, hermano, que la salvación es a través de lo que Jesucristo ofreció, su sacrificio en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Esos somos salvos. En ningún momento no por la Iglesia Católica. Hablamos nuevamente a los hermanos de Facebook. No sé si están aburridos, pero ahí pueden dar sus comentarios. Están aprendiendo. Alabado es el Señor. Y envíen sus saludos, hermano, envíen sus comentarios y ahí ya lo estarán leyendo ahí sus comentarios ahí en Facebook. No me he olvidado de ustedes. Entonces ellos decían también que la Iglesia Católica fue fundada por Pedro. Y sabemos, hermano, la historia que Pedro en ningún momento estuvo en Roma. En ningún momento estuvo en Roma. Y Pedro nunca fundó la Iglesia, porque Pedro murió como mártir. Nunca murió como un papa con todos los honores. Hermano, a Pedro lo mataron. Amén. A Pedro lo crucificaron. Y lo crucificaron cabizbajo como un delincuente. Así que no fue, hermano, el fundador de la Iglesia Católica, una organización imperial tan fuerte, hermano, que tenía tantos poderes. Él, de haberla fundado, hubiese muerto con todos los honores y no siendo crucificado ante una iglesia que era tan poderosa. Amén. Ellos dicen que Pedro también fue el primer papa. Pedro no fue el primer papa. Así que ellos veneran a los santos como mediadores entre Dios y los hombres. La Biblia nos enseña un solo mediador ahí. De hecho, por eso vemos que la Iglesia Católica tiene a muchas vírgenes,
muchos santos, muchos mediadores, y cada uno está leyendo, en vez de ir a Jesucristo, empieza a pedir a su santo. Los hermanos que son de México, que saben esto. Guadalupe, la principal. Mi hermano de México, sin ganas de ofender, hermano, les amo con mucho corazón, pero este es para que conozcan la verdad. Guadalupe, todos van a Guadalupe, otros van hasta la Santa Muerte. Una muerte puede ser santa. Y de tantas cosas, hermano, tantas cosas. Pero vamos a seguir corriendo. O sea, creen en un lugar intermedio llamado purgatorio, algo que la Biblia no está enseñando tampoco. Creen que hay un purgatorio. ¿Y qué es lo que dice en el purgatorio? Que en el purgatorio lo que hace es ir a purgar los pecados. ¿Purgar qué es? Sacarlos. Que hay un tiempo determinado, pero ellos no saben, porque es un tiempo indefinido. A ciencia cierta no se pueden decir si alguien salió del purgatorio o no. Así que lo que hacen, pues mira, dice, tal está si está en el infierno, con tantas misas se le sale el infierno y luego llega al purgatorio. Y hay una declaración de misa mayor, misa mediano, misa mayor, y cuanto más alta es, más dinero hay que poner, porque entonces no lo oficia, hermano, el catequista ni el sacerdote que acaba de llegar. Entonces la misa grande traen al cardenal o al obispo, que es el que entonces hay que desembolsar más fuerte todavía, porque pues es el arzobispo o el obispo, y lo mismo el sacerdote. Entonces uno, por lo tremendo que cada año hay que seguir celebrando esas misas. La Biblia, hermano, dice demuestra que los hombres verán una sola y después el juicio. O sea, nuestra eternidad no se escoge después de muerte. La eternidad se escoge mientras estamos aquí, porque tomamos la decisión de aceptar a Cristo o rechazarlo. Y si mueres sin Cristo, mi amigo, no importa cuántas misas te hagan, no importa cuánto dinero se pague, no importa cuántas bulas papales o cuántas indulgencias se den, eso no te va a ayudar, porque una vez muerto ya no hay nada que hacer. Y por eso aquí tienes que tomar la decisión de vivir para Dios, de tener una experiencia con Cristo, de conocerle. Jesucristo es Dios, no es una iglesia, no es una denominación, no es esto de aquí. Usted tiene que tener una experiencia con Cristo para poder experimentarle de una manera gloriosa y preciosa. Así que, con misas que pueden aliviar sus penas, bueno, ya dije todo eso. Los sacerdotes a su vez son mediadores entre Dios y los hombres. Y con todo respeto, hermano, con todo respeto, repito, sin ánimo, hermano, de establecer, ¿verdad?, un clima satírico, sino más bien siempre enseñar. Si ustedes son honestos, hermanos, yo sé que la gente en mi país ahí está diciendo, oh, Antonio se está metiendo con nosotros aquí hoy. Y lo hago con mucho amor. Ustedes me conocen, soy un hombre respetuoso, muy respetuoso, y amo mucho. Pero usted piensa que un hombre que es más pecador que usted le puede perdonar sus pecados, usarlo como mediador. Le hablo, hermano, muchos conocen la experiencia de los sacerdotes en nuestro pueblo, no sé, en tu pueblo, el que me está viendo en México, que los sacerdotes, hijos acá, borracho acá, bandido acá, de tantas barbaridades, hermano. Entonces yo, que muchas veces hasta tengo mejor conducta que él, que no conozco a Dios, estoy hablando de gente que no conoce a Dios, vamos y le confesamos nuestros pecados pidiendo que sea él el que me perdone, porque es un mediador. Nosotros, Dios no nos manda a confesar nuestros pecados a ningún hombre. Dios nos manda a confesar nuestros pecados a Él. Y la Escritura nos enseña que el único que tenemos como abogado para con el Padre se llama Jesucristo. Amén. Y es el que, hermano, intercede por nosotros. Es el que nos perdona. Entonces no hay necesidad de ir a confesar tus pecados. En tu casa, póngate de rodillas. Si pecaste contra Dios, Él te escucha. Háblale a Dios, pídale perdón y ten por seguro que ahí mismo Dios te perdona. Y sientes algo especial. Eres un hijo de Dios. Dios es tu Padre. No necesitas ayuda de nadie para llegar a Dios. Con tus labios, por eso te dio su espíritu, su alma. Alabado es el Señor, para que puedas hablar con Él. Alabado es el Señor. Oye, que no voy a profundizar para no ofender a nadie. ¿Tenemos algún comentario en Facebook? Por favor, hermanos, amigos y hermanos de Facebook, comenten, manden saludos. Queremos escuchar de ustedes. Queremos, hermano, decir sus nombres, los que están conectados. Pero me puede dar los que están conectados ahí, hermano, que ahí estén mandando saludos.
Alabado es el Señor. Vamos a seguir mientras pasamos, dentro de poco pasaremos el micrófono a la hermana Ruth para que reconozcan a nuestros hermanos que están ahí en Facebook. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos hablando ahora del catolicismo romano. Su culto radica en la misa donde Jesucristo a diario en los altares sufre lo que se conocemos, hermano, como la transubstanciación. Vamos a ver si hermano Aguirre, hermano, dice que es la transubstanciación. Si no puede, pues le pasa al doctor Héctor aquí Castañera. Entonces, cada momento que celebran una misa, ellos están haciendo un acto en el altar que se conoce como la transubstanciación. Hermano Aguirre, doctor Aguirre, si comió ceviche, creo que no puede decir que es la transubstanciación. Bueno, es el acto que realiza el sacerdote que supuestamente saca a Jesús del cielo y lo pone dentro de la hostia. De la hostia. Los evangélicos no conocen la palabra hostia, ¿verdad? Vamos a ayudarles a los evangélicos, a los pentecostales. La hostia, hermano, es el trocito de pan que nosotros en la Iglesia Católica lo llaman comunión. Es lo que se llama o sea, literalmente la Iglesia Católica piensa que este momento que se levanta esa hostia, ese trocito de pan se convierte en cuerpo literalmente de Cristo. Y luego el vino se convierte literalmente en la sangre de Jesucristo. Y tal cosa no existe. Tal cosa no existe. Y lo llaman el sacrificio de la misa porque ahí dicen que vuelven a sacrificar a Jesucristo para el perdón de pecados. La Biblia dice que Él ofreció ¿qué? Un solo sacrificio. ¿Cuántas veces? Una vez. No 2 veces, no 3 veces, ni muchas veces. Entonces, dentro de esa celebración se está sacrificando nuevamente a Jesucristo. Lo convierte, eso dice, este es el cuerpo y la sangre de Jesucristo por el perdón de nuestros pecados. Tal cosa la Biblia, eso es antibíblico. Es antibíblico. Jesucristo resucitó, está vivo y nosotros lo aceptamos por fe. No es el trocito de pan. Si así fuera, hermano, tendríamos católicos santos, pero usted sabe, la gente, yo personalmente tantas veces tomé esa comunión y regresaba a hacer, hermano, un diablito, otra vez nada más salir de ahí. Y muchos les pasó lo mismo. Así que y ustedes muchos lo saben, ahí toman su comunión y luego el borracho va a la casa, empieza a pegar a su mujer, la maltrata. No está, Jesucristo no está ese trozo de pan, que muchos piensan que cuando van ahí se ponen como unos tremendos santos, hasta el borracho, hermano, le ve cerrar los ojos, hermano, una concentración y dice, wow, este está viendo Dios. Es un rito nada más, es un rito. Comentarios en Facebook, saludos. Gloria al Señor, pues estamos aquí mandando saludos a todos los que nos están viendo en Facebook, la hermana María Palomares, la hermana Marlene, Judy Lara, pues muchos amigos, Antonio Hernández, que aquí dice pura palabra viva y eficaz, la hermana Marlene aquí dice es muy personal, dice la salvación es muy personal. Después de la muerte nadie puede intervenir en la salvación o condenación de otro. Ok. Como digo, no estoy profundizando, estoy pasando rapidito por encima porque estoy tocando esto con manos de cera. Ahora, si hermano Héctor quiere venir a dar el martillo, ya le pasaremos a Castañera, hermano, que venga con el martillo. Yo trato de ir aquí suave, hermano. Ok. Ellos creen que la salvación se obtiene con el uso de los sacramentos y las disposiciones de la iglesia. No sé si alguien se acordará, creo que la iglesia tenía ¿cuántos católicos? Como 7 sacramentos, ¿verdad? Usted también fue católico. No, pero sí sé mucho del catolicismo. Sí, ¿no será que usted se metía ahí, aunque no? ¿Cómo lo sabe? Porque he estudiado el catolicismo. Entonces fue católico. Y Héctor Castañera también fue católico. Bueno, entonces sabemos, muchos de aquí sabemos lo que fue. Entonces hay unos 7 sacramentos. Y creen que a través de cumplir los sacramentos uno es salvo, hermano. En ningún momento nada de eso, hermano. Somos salvos por cumplir los sacramentos. Repito, hay que tener una experiencia con Jesucristo. Una experiencia, alabado es el Señor. Esperemos que la cámara estén bien ahí, porque yo creo que ahí veo que lo están juega y juegue. Aleluya, gloria a Dios. Ok, bueno. 7 sacramentos. Vamos a decir cuáles son esos sacramentos. La gente que tomaron el catecismo, ¿verdad? Y la catequesis. A ver, pásale el micrófono al hermano Héctor a ver si nos dice uno de los sacramentos. Aleluya, porque estoy hablando solo aquí. Y ustedes ahí en el Facebook, a ver si alguien me puede decir los sacramentos de la Iglesia Católica rápidamente. A ver si se acuerdan todavía.
Espera, hermano Héctor. Ahí escríbalo, hermano, mientras Héctor lo va mencionando. Vamos. El primero, bautismo. Ajá. El segundo, confirmación. Wow. Está arraigado todavía. Ya se clavó. A ver, otro. Héctor se clavó. A ver, Aguirre que sacó una licenciatura en el catolicismo romano. Vamos. Es la primera comunión, el matrimonio, la extrema unción también es otro. Y me faltaría uno más, pero ahí sí no. Se clavó también. A ver, Facebook, si en Facebook, a ver, no puede, porque solamente andan con 3 o 5. A ver, en Facebook, alguien ya dijo en Facebook. A ver, ¿quién es en Facebook? Nadie ha dicho nada en Facebook. Vamos, ¿qué pasa? Muchos de ustedes no fueron católicos, que alguien nos ayude. Estamos aprendiendo ahora de lo que de la enseñanza del catolicismo romano. A ver, eso es. Bueno, se los voy a decir, porque el tiempo, hermano, pues corre rápidamente. Aquí lo tengo bien organizado. Bautismo, que ahí empezamos. Ajá. Y esto empezó con el bautismo. Y luego la confirmación o la Eucaristía. Y luego la penitencia, la unción de los enfermos, el matrimonio, orden que sacerdotal. Ahí están los 7. Y una que dice, al cumplir todos esos 7, usted ya es salvo. Ja. Lo que sí hay que respetar, la Iglesia Católica por lo menos no acepta el divorcio. Sí. No acepta el divorcio, eso sí hay que respetarlo. Porque nosotros evangélicos, hermanos, andamos con un maratón de divorcios, hermanos, de día y noche. Bueno, hay nuestro comentario porque ahora voy a pasar con los testigos de Jehová. Hay unos aquí, la hermana Lourdes González dice primera comunión, a Judy Arraya dice bautismo, primera comunión, confirmación, Marisol Ruiz dice bautismo. Qué bueno que están participando. Gracias, hermana Lourdes, aleluya. Gracias por ayudarle a su hijo aquí Aguirre que se quedó clavado. Alabado es el Señor. Gracias, hermana Marisol, hermana Julie también dijo algo ahí, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermano, como dije, voy a pasar bien rápido lo que es el catolicismo romano. Pero ahora vamos a entrar un poco a los testigos de Jehová. Parece que esos testigos de Jehová, hermanos, son una pesadilla para muchos evangélicos que no conocen las Sagradas Escrituras. Que cuando ven a un testigo de Jehová tocar la puerta y se apague las luces, no abran la puerta, no hagan ruido. Y muchos lo hacen, hermano, porque no conocen las Escrituras. Un verdadero cristiano, amados hermanos, no le tiene miedo a nadie porque tienes la verdad. La verdad os hará que libres. Cuando estás parado en la verdad, no te escondas. Pero todo eso, hermano, por la crisis que tenemos dentro de la iglesia evangélica, que muchos no conocen la Biblia. Entonces, cuando ven a un testigo de Jehová, le da un terror, se le sube la presión, llega un testigo de Jehová. Es un alma de Dios, tráigalo adentro, invítalo a la casa. Y con mucho amor y con mucha humildad, hermano, y con mucho respeto, enséñale la Biblia. Pero no griten, no discutan. Porque si la conversación no edifica, mejor ni seguir. Porque todas las cosas del Señor son para edificación, son para unir. Pero no cierre la puerta. Bueno, ciérrala, a no ser que, hermano, no tengas argumentos, hermano, mejor no recibas. Porque entonces, sea que ellos te conviertan a testigo de Jehová y te llevan, pues mira, al engaño. Ahora, ¿quiénes son los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová, hermano, fueron fundados por Charles Tazel Russell. Fue el fundador de los testigos de Jehová y fue en el año 1884, fíjate. O sea, prácticamente en el siglo XIX se funda esta nueva religión o esta nueva secta religiosa. Estamos hablando cerca de 2000 años y todo lo que venían a enseñar ahora decían que todo eso era falso. Ahora, o sea, ¿y qué pasó con toda la gente que vinieron antes de ellos? Entonces se perdieron. Hay muchas veces solamente hay que tener un poco de sentido común para entender las cosas. Y que ahora en 1800 se quite todo el fundamento de las enseñanzas cristianas y que todo lo que vino antes estaban erróneos. Entonces en 1884 lo establece, pero hay que ver quién fue Charles Russell. Por eso dijimos la última vez, si se acuerdan, que las sectas siempre tienen ¿qué? Un fundador. Y las sectas se basan siempre en la enseñanza de ese hombre, de su revelación, de lo que cree, de sus enseñanzas. Pero muchas veces esos fundadores, si usted hace un estudio
de los fundadores de las distintas sectas, se dará cuenta que muchos de ellos estuvieron primero entre las iglesias evangélicas, la mayoría de ellos. Y Russell fue un hombre que estuvo en la iglesia, hermano, metodista, bautista, pentecostal. Él pasó por todas esas iglesias, hermano. Pero un disidente que no creía, siempre quería algo nuevo, buscaba acá, buscaba acá. Hay gente que siempre está buscando algo nuevo. Y por eso se perdió Russell. Y después de estar tanto tiempo en varias iglesias evangélicas, él dice ahora, todos están equivocados. Yo pienso que eso no es así. Pero ¿cuál fue el primer Russell? Como era un matemático, todo ahora era numerología, que es lo que quería concentrarse él. Pero la palabra del Señor no puede concentrarse en una sola cosa. La palabra de Dios es una totalidad, tiene que concentrarse en todo. Porque muchos se concentran solamente en un versículo o algo que entendió que, esto, ahí se agarran. Las sectas siempre se apegan a un solo versículo, a una sola experiencia, la palabra del Señor, o a una sola experiencia de un individuo. Entonces, el hermano vivía en Pensilvania y afirmaba que había ciertas cosas que no le gustaban de la Biblia. Era su opinión, decía él. Que había muchas cosas en la Biblia que a él personalmente no le gustaban. Usted escucha a esa gente, ¿verdad? Que dicen, bueno, es mi opinión. Es mi opinión. Amigo, oye, ¿usted lo que es, hermano, mirar ahí y decir, en mi opinión, Dios? Eso es arrogancia, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y hay muchos, no, en mi opinión yo lo veo así. Hermano, no es tu opinión, mi amigo, no es tu opinión. Usted es polvo, ¿quién es usted? Para opinar lo que Dios ha establecido, para cambiarlo. ¿Qué influencia tienes? ¿Qué poder tiene usted? Si en 20 años, 30, 50, 100 años, 70, te fuiste, polvo, y su vida está en la mano del Señor, ¿quién es usted? Alabado sea el Señor. Y Russell, en su opinión, no le gustaban muchas cosas que decía la Biblia. Palabras textuales de él. No le gustaba la enseñanza sobre el infierno. Era una de las cosas que él tenía problema. Dice, ¿cómo un Dios tan bueno va a mandar al infierno? Que él no estaba de acuerdo con ese Dios, pues, porque era un Dios malo. Pero no era la enseñanza de hombre, eso es lo que estaba escrito en la Biblia. Si a ti te parecía que Dios era malo, que nosotros, porque mandaba a la gente al infierno, entonces no podía, eso no era verdad. Que contradecía el carácter de Dios, que Dios no podía mandar al infierno. Entonces ya tenía una base, ya estaba que acomodado lo que él iba a enseñar. Por eso él enseña, la testigo de Jehová no cree en el infierno. Para él el infierno no existe. ¿Ok? Otra cosa, él tampoco, hermano, no creía en el juicio eterno. Ni tampoco creía, tampoco no estaba de acuerdo con la enseñanza de la Trinidad. Dice, porque esto no se podía entender. ¿Cómo era posible que 3 en 1? La cuestión de la Biblia, mi amigo, usted y yo, no se usa, hermano, el método científico. No puedes usar los mecanismos, hermano, analíticos científicos, implementarlos, hermano, en el sector de fe. De hecho, los grandes científicos, en filosofía existe una asignatura que se conoce como las ciencias positivas y las ciencias sociales. Y se dice que ambos son dos líneas paralelas que no se juntan. Y dice que la fe es una línea paralela que no puede chocar con la ciencia. Porque la ciencia se comprueba todo, se averigua, se mira y se dice que es así. Mientras la fe es aceptar lo que no entiendo y lo que no veo. Amén. Entonces el señor Charles Russell quería aplicar las terminologías científicas a la fe. Pregúntame, hermano, ¿cómo te demuestro cómo Dios sana a un enfermo de cáncer, hermano? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Usted lo puede hacer, mi hermano? No puedo. Que en una fracción de segundo, hermano, Dios sane a un enfermo, o que una persona muerta, hermano, Dios la levante de los muertos. ¿Qué argumento científico le puede explicar cómo lo hizo? Porque la ciencia es un proceso, hermano, A y B que se va estudiando. Existe un protocolo de análisis. Mientras en la fe es creer. Es creer, hermano, lo que está fuera de la órbita del entendimiento del hombre. Y el señor Charles
Todo lo quería entender y lo que no entendía, pues no era verdad, no era aceptable. Y así se crea lo que conocemos hoy día como los testigos de Jehová. Todo lo que no era racional para él, afuera. De hecho, por esto usted no ve que los testigos de Jehová, ¿lo ha visto a los testigos de Jehová orando? No oran. ¿Tenían otro nombre al principio? Sí. Sí. ¿Cuál es el nombre? Los estudiantes de la Biblia. Eso es. Entonces, no lo vas a ver orar por un enfermo porque es algo que no entienden. Y al no entenderlo, no oran. Porque ellos tienen que entender la lógica, hermano, y el protocolo de algo para ejecutarlo. Ahora, en 1879 comenzó a publicar la revista Atalaya. Todos nosotros conocemos esa revista, hermano. Hasta el Amazonas está lo más rinconcito, hermano. ¿Cómo llegan a todos los lugares? Pero están llegando. Esa revista, hermano, si usted sale por su cajón, siempre va a encontrar, porque todos tenemos esa revista. Porque a un momento llega, si no estamos ahí, nos la dejan enfrente de la casa. Y aparece Atalaya por todos los lados. Date cuenta que no es una Biblia la que están regalando. Porque es lo que hablamos, ¿verdad? ¿Cuál es su método de propagación de su fe? No es la Biblia, ¿qué es? Es una atalaya. Es lo que están entregando a la gente. Entonces, en 1884 registró como corporación su organización con el nombre Sociedades Bíblicas y el Tratado de la Torre El Vigia. Piénsalo bien. Ahora, al principio de su ministerio, calculó cuándo iba a regresar Jesucristo en forma visible a esta tierra. A ver, en Facebook, no voy a decir todavía, para que nos digan, hermano, ¿cuál fue la fecha que Russell, hermano, dijo que Jesucristo vendría? Y desde aquí vamos a orar por usted, hermano, si usted nos dice, porque no tengo una hamburguesa de aquí. Pero díganos cuándo, Facebook. A ver, todos los que están ahí presentes, ¿cuál fue el año que él dijo que vendría Jesucristo a la tierra? Y la persona que lo diga, desde aquí le damos un fuerte aplauso y le bendecimos. Así que voy a dejar esto entre paréntesis. Alabado es el Señor. Cuando haya una respuesta, rápidamente me avisan, en Facebook. No, usted no, hermano. Estamos esperando Facebook. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Acuérdese que siempre hay un pequeño delay de 6 segundos, por eso que no contestan inmediatamente. Eso es. Bueno, así que ellos dijeron, hermano, que Jesucristo regresaría en la tierra en un tiempo específico. Pero estamos esperando que nuestros hermanos en Facebook, hermanos, digan cuándo. Entonces, durante muchos años profetizó que Jesucristo regresaría. Fue un primer año, un año que él dijo que regresaría, y más tarde fue otro año, porque él vino, hermano, siempre, hermano, cometiendo errores. ¿Hay una respuesta allá en Facebook? Todavía. ¿Qué pasa a ustedes, estudiantes? ¿Cuándo digo que Jesucristo regresaría? Porque hay dos fechas. Dos fechas dijo. Se equivocó la primera y luego vino con una segunda, y se equivocó en la segunda y al final dio otra explicación del por qué no había sucedido. Bueno, sigo hablando hasta que alguien en Facebook me conteste. Vamos. Yo sé que muchos están haciendo Google ahora y quieren salir del Facebook para ver si se meten a Google a averiguar. Aleluya. Así que al principio de su ministerio dijimos que calculó cuándo iba a regresar Jesucristo. Hay una respuesta. A ver si oramos por usted, mi hermano o mi hermana. 1912. No, pero cerquita. Está cerca. Vamos, Facebook, vamos. Él se acercó a la segunda fecha, pero hay una primera fecha. Aleluya. 1914. Está bien, esa es la segunda fecha. ¿Cómo se llama? Queremos bendecirle. Jade. Aleluya, Jay. Gloria a Dios. La bendecimos a Jay y oramos en el nombre de Jesús por ella. Ahí los hermanos sigan mandando su respuesta, aunque se equivoque, hermano. Está bueno que participemos todos. Así que, ¿qué es lo que hizo? En el 1874, el hermano profetizó que Cristo regresaría en esa fecha, en 1874. Mientras la Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Nadie sabe qué, el día ni la hora.
Eso es lo que pasa con las sectas, hermano. Especulan, dicen acá, como el otro grupo que estaba mencionando, hermano, que ellos ahora dicen que vivimos en el milenio y que la tribulación sucedió cuando Tito fue a invadir a Israel y todo eso, a Jerusalén. Sí, qué tonterías, hermano. Y él dijo, en el 1874 llega Jesucristo. ¿Y qué pasó? ¿Llegó Jesucristo? No llegó. Imagínense, pobre Latinoamérica, hermano. Entonces, todos los que vivían aquí se mueren, hermano, ni escuchan el evangelio, ¿verdad? No hubiesen escuchado el evangelio. Porque al fin y al cabo, los primeros que llegaron en Latinoamérica fueron, ¿quiénes? Los católicos. Pues los misioneros americanos empezaron a llegar más tarde, y fue en el siglo XVIII y XIX que poco a poco empezaron a llegar los primeros misioneros en Latinoamérica. Piénsalo bien. Ahora, como Cristo, hermano, no vino en el 1874, Él explicó, como el famoso camping, ¿verdad? Que pasó hace poco. Entonces, ¿qué es lo que Él dijo? Él dijo, bueno, mira, es que me faltó unos cálculos matemáticos, fallé unos cuantos números, ahora tengo la fecha exacta cuando va a venir. Y dijo, en el 1914 va a llegar. Esto sí, sin equivocación. Llegó 1914... y todo esperando, ¿dónde está? Y dijo que Jesucristo vendría visiblemente, que todo el ojo le vería, como dice la Biblia. Y todo el mundo esperando, y los adeptos, viene Jesucristo, y todo lindo, 1914. Y las cosas seguían en su normalidad, nada sucedió. Lleno de vergüenza, hermano Russell, dijo, pues mira, no vino visible, pero vino en el Espíritu. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Todo ojo le verá, mi amigo, me están escuchando en Facebook. La escritura dice que todo ojo le verá, porque todo lo que hace una secta siempre es desviar la verdad. Sí. Dice la hermana Mercedes que le despertó con la pregunta, pero que estaba durmiendo, pues. No la encontró. Aleluya. Nos gozamos con hermana Mercedes. Aleluya, gloria a Dios. Debemos despertar. Pues voy a dar otra pregunta para que se vuelva a redespertar. Alabado es el Señor. Así que nunca sucedió. Jesucristo no vino visiblemente en 1914. Y Él dijo, pues mira, vino en el Espíritu. Lo repito, todo ojo le verá. Amén. Y todo el mundo, hermano, viene a escondites. Todos le vieron. Y cuando usted mira Apocalipsis capítulo 19, hermano, habla de ese jinete glorioso blanco de Jesucristo que viene con todos los ejércitos a la tierra y todo ojo le verá. Alabado es el Señor. Pero la hora nadie sabe. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no puedo darte la fecha de cuándo va a venir Jesucristo porque no lo sé. Y si alguien te dice, yo te digo que tal día, tal hora, hermano, tal persona ya está en una secta, está mintiendo. Nadie conoce el tiempo, hermano. Ahora, los acontecimientos proféticos nos dicen que se acerca el tiempo. Pero decir que tal año y tal hora, no, hermano. ¿Cuáles son las principales doctrinas de los testigos de Jehová? Ellos creen que son el único gobierno de Dios en la tierra. ¿Qué pasa con una secta? Una secta reconocen que ellos tienen la verdad absoluta y que todas las demás están equivocadas. Ellos dicen que solamente ellos tienen la verdad absoluta y la verdad única y que no hay otro. Que el gobierno de Dios en la tierra son ellos. Y que todos los demás gobiernos que son satánicos. Todos son satánicos. De hecho, los testigos de Jehová no votan. No sé si usted lo sabía. No participan en una actividad del gobierno, pero sí se quejan de las injusticias del gobierno, pero no participan para cambiarlas. ¿Ok? Ellos no saludan la bandera. Y no sé si hay muchos testigos de Jehová en México. Hay muchos. Porque el mexicano que es tan orgulloso, hermano, de su bandera, ¿verdad? México lindo. Ellos no saludan la bandera, no la reconocen. ¿Por qué? Porque la bandera tipifica un gobierno aquí en el mundo y ellos lo rechazan. Dicen, no queremos ser parte de eso. Y nunca tampoco, hermanos, sirven las Fuerzas Armadas. O sea, ellos no sirven en ningún ejército porque no quieren ser parte de esos gobiernos. Entonces, ¿y quién te va a rescatar en el momento de eso? Pero sí dicen que cuando están en problemas y marcan al 911, hermano, dicen,
marcan el 9-11. Ahí verá la hipocresía de la religión, que ponen ciertas cosas que ellos mismos no pueden ni vivirla. Si usted no cree en la policía, usted no cree en el gobierno, pero va al hospital, ¿verdad? Va a las universidades, aprovecha, ¿verdad?, las instituciones gubernamentales, su servicio, pero no cree en el gobierno. Piénsalo bien. Muchas veces enseñanzas altamente ridículas. ¿Ok? Ahora, el nombre de Testigo de Jehová se comenzó a utilizar bajo el liderazgo después de la muerte de Russell, que fue Rutherford. Es el que trajo el nombre ahora Testigos de Jehová. Ellos enseñan que Jesucristo no es Dios. Tenemos otro comentario en Facebook. Aquí dice el hermano Selvin Jaimes que ellos no creen en la transfusión de sangre. Tampoco, es verdad, ellos no creen en la transfusión de sangre. Porque dicen para ellos que la vida está en la sangre, que es verdad. Pero la Biblia no enseña, hermano, que no tengamos la transfusión de sangre. Porque el primer hermano que hizo la transfusión de sangre, ¿quién fue? El mismo Jesucristo. Que Él nos dio su sangre para que obtuviéramos ¿qué? Vida eterna. Por eso Él derramó esa sangre. Amén. Y no entiende, hermano, conceptos que Russell, que tanto decía que era científico, no entiende, hermano, lo que es la genética. Que el hombre sin la sangre muere. Y de hecho muchos han dejado a sus hijos morir, a sus familiares morir, por no querer dar la transfusión de sangre. Eso es antibíblico. Esto es más bien inclusive satánico, hermano. Dejarse a alguien morir por algo que Dios estableció, hermano, que a través de la sangre obtuviéramos la vida. Alabado es el Señor. Gracias por el comentario, hermano Selvin Jaimes. Entonces ellos no aceptan Jesucristo es Dios, no aceptan la deidad de Jesucristo. De hecho, ellos dicen que Jesucristo fue la primera creación de Dios. No sé dónde la Biblia enseña eso, que Jesucristo fue creado. La Biblia dice que Él es el alfa y el omega. No tiene principio ni qué, ni fin. Y Juan dice que Él hizo todo lo que vemos. Y de hecho, hay un versículo fuerte para mis amigos de los Testigos de Jehová. Prometí no darles versículo bíblico en esta noche. Pero que alguien me lea rápidamente en Isaías, si no me equivoco, el capítulo 40, versículo 3. Porque ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Y si alguien tuviera una Biblia de los Testigos de Jehová ahí en Facebook, por favor, yo quiero que lo lea, porque Dios es tan bueno que ellos mismos son más exactos en describir ese versículo que hasta en esta Biblia. Isaías 43. Sí. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Para ahí, ¿qué es lo que dice Isaías ahí? Preparad camino a Jehová. Ok. Lea Mateo capítulo 3, versículo 3 también. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Pare ahí un momento. ¿Quién está hablando ahí? Juan el Bautista. ¿Ok? Dando testimonio de quién. Me dijeron que moviera un poco, como que pobre muchacho en la cámara. Aquí me voy a poner como una estatua. Siempre andan, pase, acerque. Aquí está hablando el profeta Juan el Bautista. Léalo y luego regresaré a explicar. Léalo ahora. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Ok, eso es la gramática muy importante. Este de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, y aparece 2 puntos ahí, ¿verdad? Correcto. Al parecer 2 puntos, ahora te va a citar textualmente lo que dijo ¿quién? El profeta Isaías. Va a repetir textualmente. A ver, ¿qué es lo que dijo el profeta Isaías? Voz del que clama en el desierto. Eso es lo que usted leyó en capítulo 40, versículo 3. Está repitiendo textualmente, siga. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ok. La pregunta que siempre le hago a los Testigos de Jehová, y me encontré con uno que era el principal pastor de aquí en Atlanta, no te voy a decir el nombre para que no te vayan a crucificar, mi amigo. Él, cuando le enseñé esta cita bíblica, aquí está mi esposa de testigo, y con todo lo que venía se pusieron pálidos, me dijo, pastor,
Nunca en mi vida había visto esta cita bíblica. Isaías, ¿cómo llama a Jesucristo? El Señor. No. No, Jehová. Isaías le llama a Jesús como Jehová. Piénsalo bien. Y niegan a Jesucristo, pero Isaías aquí dice es Jehová. Y Juan el Bautista, ¿qué es lo que dijo? Dice, este es el quien dijo el profeta, ¿qué? Isaías. 2 puntos. Y repite las mismas palabras que él leyó en Isaías. Pero la Biblia de Testigos de Jehová, la palabra Señor ahí en Mateo, ellos ponen Jehová. Y yo le digo, oye, señores, ¿a quién vamos a creer ahora? ¿A Russell? ¿A Rutherford? ¿O la Biblia? ¿A Juan el Bautista? Y el profeta Isaías. ¿A quién vamos a creer? Usted mismo juzgue. Isaías le llama Jehová. Y Juan el Bautista, cuando le introduce al mundo, él dice, primero él le introduce como el Cordero de Dios, y luego da testimonio diciendo, este es de quien profetizó el profeta Isaías cuando dijo, preparar camino de quién, Señor. Sí, ambos le llaman como Dios. Y los testigos de Jehová tienen la osadía de decir que no es Dios. Con la escritura le llama como Dios. Vamos rápidamente. Lo siento si estoy dejando el manual. A veces me suelto más sin manual, hermano. Vamos rápidamente a Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Porque es importante que reconozcan que Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ajá. Y el verbo era Dios. Míralo, ahí vemos la Trinidad de Dios. Esto es tremendo, hermano. En el principio era ¿quién? Era el verbo. ¿Y el verbo estaba con quién? Era con Dios. Con Dios. Con compañía. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. O sea, antes de que Jesucristo ya era ¿qué? Dios. Jesucristo no toma su inicio cuando nace la Virgen María. Ya era ¿qué? Dios. Y Jesucristo, como subrayamos antes, hermano, él dijo que antes de que Abraham fuera, yo soy, dijo, fueron las palabras textuales de él. Vete rápidamente a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Corriendo, hermano. Estamos 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Estamos en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Queremos ayudar, hermano, a los hermanos que están ahí, porque aquí tenemos aparatos, computadoras, para que este estudio le llegue con facilidad, hermano. Así que están trabajando, todo lo que digo ahí están con computadoras metiéndole todos los datos. Tenemos un arsenal aquí, hermano, de equipos tremendo. Y aquí pues tengo que parar un poco porque allá me dicen, allá suben la mano, acá el otro dice acá y tengo que concentrarme. Entonces ahí grande es el misterio de ¿qué? De la piedad. Piedad. ¿Y qué significa piedad? Piedad es lo mismo que la gracia. ¿Y qué pasa con ese misterio? Léalo ahora, porque allá te lo explica. Dice 2 puntos ahí, ¿verdad? 2 puntos. Ahí está. Dios fue manifestado en carne. Un momento. ¿Dios fue qué? Manifestado en carne. ¿A quién se refiere cuando dice que Dios fue manifestado en carne, iglesia? Mi amigo, ¿quién fue manifestado en carne? Jesús. Es lo que conocemos, y la Biblia dice que conocemos como el ministerio de ¿qué? De la encarnación, que Dios tomó ¿qué? Carne. Y el apóstol Pablo, hermano, lo enseña a Timoteo, lo enseña a las iglesias, hermano, en sus epístolas, en sus cartas, diciendo, Dios fue manifestado en carne. Pero voy a decirte algo. Si usted abre la Biblia de los testigos de Jehová, no dice Dios fue manifestado en carne, dice fue manifestado en carne. Mi amigo de testigos, si me está viendo ahora mismo, puede abrir su Biblia y se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. Que ahí no dice Dios fue manifestado en carne, dice fue manifestado en carne. Pero déjame explicarle. Aquí están rompiendo una estructura gramatical. En la gramática, una oración, hermano, si empieza solamente con la acción del verbo, lo que hacemos es preguntarle, hermano, hacer la pregunta al verbo para conocer quién está ejecutando la acción de ese verbo, que es lo que se conoce en la gramática como el sujeto elíptico. Ahora, si hacemos la pregunta al verbo de quién fue manifestado en carne,
Ustedes lo van a contestar. Jesucristo es el que fue manifestado en carne. Es el que ahí se habla de Dios. Amén. No sé si está quedando bien. Facebook, ¿está quedando bien esto? Juan 1.14 lo dice también. Juan 1.14. Juan 1.14 también. Cuando habla del Espíritu Santo, vamos rápidamente a Juan capítulo 14, versículo 1. 1.14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ajá. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es. Entonces, la Biblia aquí es clarísima, mi amigo. Jesucristo es Dios. Así que niegan la deidad. Te quería enfatizar un poco esto para entender, para ver lo que dice la Escritura con respecto a Jesucristo, que Él es Dios. ¿Algún comentario en Facebook? No, que están aprendiendo. Estamos aprendiendo, pero comenten por favor, porque no estén durmiendo ahí, hermano. Es bueno interactuar. Alabado es el Señor. Vive Cristo. A ver, no hay otro comentario, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Nos están saludando desde Acor, pastor. Desde Acor, ¿verdad? El nombre es un poco complicado de leer, pero es JRH. Está abreviado el nombre. Está abreviado el nombre. Yo la mandé saludos en Facebook ahí mismo porque yo no pude decir su nombre. Ok, Dios te bendiga, JR. Ok, gloria a Dios. Así que dijimos, hermano, que ellos no aceptan a Jesucristo como Dios ni tampoco el Espíritu Santo. Y 5 datos de importancia es que han aceptado la organización como el profeta de Dios. O sea, a Rutherford le conocen como el profeta de Dios. No dice un profeta, Él. Exclusividad, que Él es el único profeta válido de Dios. O sea que todos los profetas del Antiguo Testamento pues no valen. No sé si me están entendiendo. Por eso decimos, cuando vamos con el determinante Él, es exclusividad. O sea, para ellos, ni lo que dice el profeta Isaías, ni lo que dice hermano Jeremías, ni lo que dice Elías, ni lo que dice Ezequiel, ni lo que dice Eliseo, todos los profetas, para ellos, esta palabra no sirve. Ahora el único profeta de ellos, ¿quién es? Rutherford. Piénsalo bien. Perdidos, ¿verdad? Que sustituyen, hermano, toda la orden de la palabra del Señor, ahora la autoría, lo pongan en un hombre, hermano, que muchos, no sé, este hombre no sé qué estaba fumando, hermano, porque estaba tan perdido que no sé, no salían con tantas enseñanzas. Ok, vamos a seguir. Han aceptado la organización también como el único canal de Dios para sus vidas. El único canal de Dios. Para los hombres son salvos, para ser salvos para ellos, solamente son quienes, los testigos de Jehová. Así lo piensan ellos. Que si usted es evangélico de otra denominación, hermano, usted no es salvo a no ser que usted sea testigo de Jehová. Todos nosotros estamos perdidos. Y eso es lo que hace una secta. Pero la verdadera iglesia, Jesucristo, repito, está, hermano, integrada en varias denominaciones, hermano, en varias culturas, en varias lenguas. La verdadera iglesia de Jesucristo es aquellos que han aceptado a Jesucristo como su salvador personal, que viven para Él. Y estos no están agrupados en una denominación, en una iglesia en particular, sino, hermano, en varias denominaciones y en varios países del mundo. Eso es la iglesia, el poder de la sangre de Jesucristo, que no es un grupito nada más. Es aquellos, hermanos, sean chinos, donde quiera que este evangelio, hermano, llegue y la gente lo acepte, es el poder del evangelio. Cuando Pablo dice que el evangelio es poder de salvación. Adelante, por favor. Aquí la hermana Charlotte Arqueta puso la versión de Testigo de Jehová en Isaías 40. Ajá. Dice, escuchen, alguien está clamando en el desierto, despejen el camino de Jehová, hagan recta el calzado para nuestro Dios a través de la llanura desértica. Ok, diga a la hermana, por favor, Charlos, como usted tiene ahora la versión de los testigos de Jehová, si puede rápidamente también mandarnos la versión textual de Mateo capítulo 3, versículo 3 de los testigos de Jehová, para que se den cuenta que dice la palabra Jehová. Por favor, hermana, usted tiene esa Biblia de los testigos de Jehová, léanos o mándenos por favor el texto de Mateo capítulo 3, versículo 3 de la Biblia de los testigos de Jehová, para que se den cuenta que ellos mismos ahí le llaman Jehová. Y que el pastor tiene razón lo que está diciendo. Y el hermano Giovanni Parada también aquí está añadiendo a la lista de que los testigos de Jehová no celebran cumpleaños. Eso es, no celebran cumpleaños, ¿verdad? Pero beben alcohol.
Y la persona o el hermano que tenía el nombre abreviado dice que se llaman José y Rosibel Hernández. Ah, José, ok, José, mi hermano José Hernández. Y Rosibel, Dios le bendiga a mis hijos. Claro, esa abreviatura, pero una abreviatura de romance, hermano, así que ahí lo pone José y Rosibel, JR. Ahora entendimos, hermano. Dios bendiga, bueno. Hermanita Rosy. Esa es nuestra hija, hermano, esta es nuestra hija, que aceptó a Jesucristo. Son grandes, y era una jovencita aquí en la iglesia, ya con tremenda familia ahora. Gloria a Dios. Tenemos hijos por todos los lados. Aleluya, gloria a Dios. Es lo que dicen aquí, somos sus hijos. Eso es, aquí se convirtieron, aquí el Señor aquí los salvó. Aleluya, gloria a Dios. Y de Honduras, aleluya. Nos mandaron ya el texto, nuestra hermana Argueta, de Mateo capítulo 3, versículo 3. Por favor, para que cuando lo tenga, de acuerdo quiero que me lo lea conforme a la Biblia de los testigos de Jehová. Otra cosa. Repito, el punto 3, creen que rechazar la organización es rechazar a Dios. O sea, si usted rechaza o critica, como lo estoy haciendo ahora mismo, estoy rechazando a Dios. Estoy blasfemando contra Dios. Mira hasta qué punto, hermano. Por eso un miembro de los testigos se da cuenta que no se mezcla ni puede pisar otra iglesia ni para visitar. Porque para ellos si lo hace es pecado mortal ya. Aunque no creen en el infierno, no sé por qué tienen miedo si no creen en el infierno. Aquí añaden que tampoco creen en el rapto de la iglesia. Tampoco. Bueno, ahora vienen muchos comentarios, ¿verdad? Se están equipando. Ahora cuando vengan, hermano, abra la puerta. O sea, abra la puerta, no tengan miedo. Por eso estamos dando este estudio. Cuando vengan, aleluya. 4 minutos me están diciendo que tenemos. Ya el tiempo llegó ya. Wow. Pues no vamos a terminar con nuestro testigo de Jehová ahí. Pero necesito rápidamente, deme aunque 6 minutos por favor ahí, porque necesito que me lean Mateo capítulo 3, versículo 3, la versión de la Biblia de los testigos de Jehová, por favor. Y ahí el departamento de Facebook estén pendiente. Cualquiera que tenga la Biblia de los testigos de Jehová, por favor, que me lo lea, que nos lo mande el texto por Facebook, que no tenemos la Biblia de testigos de Jehová aquí. Ahora, cuarto punto, creen que solo la organización puede interpretar la Biblia. Solo los testigos de Jehová pueden interpretar la Biblia. Ninguna otra organización, ninguna otra denominación, ninguna otra iglesia puede interpretar la Biblia. Solamente ellos. ¿Y por qué lo hacen? Porque no quieren que la gente, la secta controlen a sus miembros, hermanos. Los tienen como encarcelados. Hermanos, los tienen un confinamiento, hermanos, psicológico, que no pueden salir de sus cajillas. Por eso cuando viene un testigo de Jehová, nunca te va a permitir que abras la Biblia. Siempre quiere que le escuches, pero no pueden escucharte porque no se les ha permitido que escuchen a otra gente. Así que por eso para ellos solo pueden interpretar la Biblia. Individualmente no lo pueden hacer, sino más bien las interpretaciones establecidas por Charles Russell y el señor Rutherford. Quinto, creen que la revista Atalaya contiene la verdad de Dios. O sea, la Atalaya casi la ponen igual a la Biblia. Piénsalo bien, que la Atalaya es igualito a la Biblia. Ya tenemos el texto. Ya lo tenemos. Dice, de hecho es aquel de quien se habló en aquel de Isaías, el profeta, con estas palabras: escuchen, alguien clama en el desierto, preparen el camino de Jehová, hagan rectas las veredas de él. ¿Ustedes escuchan? O sea, ellos, nuestra versión dice Señor, por la versión de ellos Mateo está. Gracias, hermana, porque quería que los testigos se den cuenta que ellos mismos en su propio versículo, o sea, estamos hablando ahora en el Evangelio de Mateo, ahí están llamando a Jesucristo Jehová. Y muchos de ustedes no lo sabían. La mayoría es un versículo que siempre se les escondió. Su propia Biblia ahí está llamando ¿a qué? A Jesucristo ¿qué? Jehová. Piénsalo bien. Por eso muchas veces yo cuando voy a leer ese versículo no leo mi Biblia. Digo, dame tu propia Biblia para que vea que usted le está llamando Jehová. Wow. ¿Me quedó claro? Más claro no puede ser, hermano. Bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? Yo veía, el pastor nos ha dado tanto palo hoy, pero descansen un poco que viene más palo la otra semana. Alabado es el Señor. Así que, amados,
Hemos aprendido un poquitín del catolicismo y los testigos de Jehová. La próxima estaremos hablando de los mormones, estaremos hablando también de los adventistas. Claro, nos quedó una parte de los testigos de Jehová que no hemos hablado. Y más tarde estaremos hablando de otras sectas muy peligrosas, hermano. Hablaremos un poco del satanismo, hablaremos de los Rosacruces, hablaremos del Encancan, hablaremos de otras sectas ahí que muchos de ustedes no conocen. Tocaremos cada uno de estas sectas también. Así que de antemano le pedimos, hermano, que siga añadiendo, comparte esos estudios con otros, porque es importante que sigamos aprendiendo estos principios, de estas verdades, estos estudios bíblicos, para que estemos muy bien capacitados en lo que está sucediendo alrededor del mundo, con tantas enseñanzas, para que usted no vaya a perderse, hermano, de la verdad y salir del fundamento, de la originalidad de las Sagradas Escrituras. Y queremos recordarle que estaremos aquí nuevamente mañana a partir de las 10 de la mañana con la intercesión, o intercediendo por nuestra gente, que es un programa que tenemos aquí en Facebook. Y usted a partir de las 10 de la mañana tiene una cita, porque estamos orando por nuestra gente. Si tiene algún miembro en la familia enferma, a alguien que esté padeciendo alguna dificultad, necesidad, hazte una cita a las 10, porque tenemos un altar de intercesión aquí para nuestra gente. Y también en la tarde, el jueves, estaremos también con nuestro culto devocional de intercesión, que es un corto servicio para estar con nuestra gente, ya que estamos en estos momentos de confinamiento. Y el domingo a las 10 de la mañana estamos aquí, a partir de las 10:30 de la mañana estaremos llevando a cabo nuestro culto virtual, y queremos desde antemano anunciar a nuestros hermanos, a nuestra audiencia, que el santuario está cerrado, pero estamos orando que para el mes de junio llevar a cabo la reapertura del santuario. Ya nos estamos organizando y les daremos las fechas específicas de la reapertura. Ahí estará recibiendo muchos mensajes a través de Facebook, a través de nuestro sitio web, para que se vaya preparando, hermano, porque no es lo mismo que usted esté de su casa adorando al Señor. Pero queremos decirle, cuando hagamos la reapertura de la iglesia, tomaremos todas las precauciones necesarias para salvaguardar su integridad física de cualquier contaminación. Estamos ya preparando todo. Así que cuando venga al santuario, vendrá con las garantías bien seguras de que nadie no podrá contaminarse aquí en la iglesia, por si muchos tienen ese miedo. Estamos tomando todas las disposiciones necesarias. Así que una vez más vamos a orar y darle gracias al Señor. Mi Dios, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Y gracias por este momento tan lindo, tan precioso, la cual estás permitiendo, Señor, que tu palabra corra con tanta libertad. Y podamos tener, Dios mío, esta aula de estudio bíblico donde estamos aprendiendo, Dios mío, de temas variados. Y esta vez lo que son las sectas y religiones. Permita, oh Dios, que todo estudio, Señor, tengamos una mente abierta, un corazón dispuesto, Señor, a aceptar la verdad de la palabra del Señor, no las opiniones de individuos influenciados o que han cambiado la palabra del Señor, sino unas verdades simples que has establecido a través de hombres de integridad, hombres inspirados por tu Espíritu Santo. Llévanos con bien, permitiendo que tu pueblo, Señor, atesore y pueda llevar a cabo para la defensa de la palabra del Señor los estudios en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.